Listo, ahora sí, comenzamos. Muchas gracias por la paciencia, por esperarme para la impartición de este curso. Tuvimos temas ahí técnicos, pero ya estamos aquí. Eh, Vamos a dar inicio al curso. Mi nombre es Cintia González Vargas, soy gerente del área de auditoría. El webinar que vamos a ver el día de hoy es acerca sobre la normatividad NIF de 3 beneficios a los empleados. Antes que nada quisiera comentarles que muchos de los conceptos que vamos a ver a lo largo de esta sesión son técnicos. El objetivo de este curso es poderles explicar de alguna forma pues simple o resumida cuál es el objetivo de esta norma. No tiene ninguna intención de que sepan hacer un estudio actuarial, pero por lo menos que sepan tener claro cuáles son los conceptos básicos que habla acerca de esta norma. Y como lo hemos manejado en los otros webinars, permítanme exponer las ideas y al final de la sesión pues vamos a dar inicio a las dudas que pudieran tener. Iniciamos. Bueno, ¿cuál va a ser nuestra agenda del webinar del día de hoy? Es acerca de los objetivos de la norma, un pequeño recordatorio de los antecedentes de la importancia de esta norma. Vamos a ver en nuestro capítulo 3 aspectos básicos de la norma. En el capítulo 4 vamos a ver la normatividad contable NIF 3, beneficios a los empleados, aspectos de suma importancia. Y en el apartado 5, unas conclusiones y por último nuestra sesión de preguntas. Sí ven mi presentación, ¿verdad? Gracias. Bueno, iniciamos con la parte de los objetivos. Vamos a explicar cuáles son los aspectos básicos de la normatividad de 3, beneficios a los empleados. Y iniciamos con la parte de los antecedentes. ¿Alguien de ustedes, si es tan amable de compartirme a través del chat, si conoce algo respecto a esta normatividad o cuáles son los aspectos de beneficios a los empleados que considera esta normatividad? Cualquier idea que tengan, si son tan amables de compartírmela. ¿Nadie? Sí, Francisco, es parte de las prestaciones otorgadas a los empleados. ¿Alguien más? Ok, asegurar la solvencia, ¿de acuerdo, Rolando? Y una evaluación actuarial de las prestaciones laborales. De acuerdo, claro que sí. Entonces, tenemos cierto conocimiento general de esta norma. Pues como todos ustedes lo acaban de decir, precisamente el objetivo de esta norma es establecer cuáles son las obligaciones que tienen que reconocer las empresas, precisamente por todos los derechos a los cuales están sujetos los empleados desde el momento de su contratación y todas las obligaciones que se van devengando como parte de su relación laboral. Entonces, como base de esto, las empresas a lo largo del tiempo tienen que hacer ciertos pagos y aportaciones, ya sea a corto o a largo plazo, justamente porque el trabajador ya ha devengado esos beneficios y como bien lo decía Rolando en uno de los comentarios, pues prácticamente la empresa adquiere la obligación de hacer el pago de estos beneficios a los empleados, ya sea en el corto o en el largo plazo, y por ende es una obligación que se debe de reconocer como parte de los pasivos laborales en el estado financiero. Prácticamente eso es la importancia de esta norma. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones y cuáles son los beneficios que tienen los empleados? Vamos a dividirlos en beneficios menores a un año y beneficios mayores a un año. ¿Cuáles son los beneficios menores? Pues prácticamente son sueldos y salarios, las vacaciones, la prima vacacional, el aguinaldo, las ausencias por enfermedad,
la aportación del patrón acerca de las instituciones de seguridad social, en fin, todos estos son beneficios que se le van a ir a otorgar al empleado a lo largo del año en el cual está desempeñando sus servicios. Por lo mismo de que son obligaciones menores a un año, pues estos beneficios a corto plazo no son sujetos a una obligación a largo plazo, obviamente, y por ende tampoco se tienen que calcular a través de un método actuarial, que es lo que vamos a ver a lo largo de la presentación. Entonces, estas aportaciones que se hacen a corto plazo, pues se van a ir pagando conforme el empleado vaya devengando los servicios, ¿ok? ¿Cómo se presentan estas aportaciones en el estado financiero? Pues se presentan como parte del gasto o costo en el estado de resultados y con una contracuenta que es el pasivo. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones mayores a un año y que son parte de los beneficios a largo plazo? Pues son todas aquellas ausencias compensadas, ya sea años sabáticos, becas o estudios prolongados en el país o en el extranjero, o vacaciones especiales, bonos o incentivos por antigüedad, aquellos subsidios por invalidez o incapacidad temporal. Todas estas obligaciones que estoy comentando, pues al final, como son obligaciones mayores a un año, se tienen que sujetar a un cálculo actuarial, a un cálculo matemático, y por ende, pues es sujeto a un estudio actuarial, como lo conocemos comúnmente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el objetivo de la norma es que al día de hoy las empresas reconozcan en sus estados financieros una estimación probable de cuál es el monto que va a estar pagando en un futuro determinado una vez que se cumplan ciertas condiciones y que entonces el empleado ya haya sido sujeto a que se le paguen pues estos conceptos. ¿Ok? Esta estimación se calcula conforme a métodos matemáticos y por lo tanto ahí necesitamos hacer uso de un especialista que es el actuario y ellos son los responsables de determinar esta estimación y decir cuánto es el monto probable del pasivo que se debe de reconocer por estas obligaciones en un futuro dado. Ahora, ¿cuáles son los beneficios a largo plazo que van a otorgar las empresas? Vamos a clasificarlas en beneficios formales o informales y estos se van a pagar ya sea en el momento en que termine la relación formal o laboral con el empleado y van a ser prestaciones que se van a pagar adicionales al finiquito que comúnmente conocemos. Ustedes saben que el finiquito está conformado pues simplemente por la parte proporcional o la parte devengada de las vacaciones, el aguinaldo, la prima vacacional, los sueldos que no se le hayan pagado al empleado, en fin, ese es los elementos que conforman al finiquito. Pero cuando el empleado es despedido y ya puede que sea por causa justificada o injustificada, pues resulta que se tienen que pagar beneficios adicionales. ¿Cuáles son estos beneficios? Pues son la indemnización legal, la prima de antigüedad, ¿ok? Ahora, es importante establecer dos cosas. Estos beneficios van a ser formales o informales. ¿Qué quiere decir? Que los beneficios formales van a estar sujetos a través de un contrato, o de la propia ley. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las empresas no pueden omitir el pago de estas prestaciones porque están establecidas por la normatividad, por la ley, y también se determinaron cuando se realizó el contrato con el empleado. Pero también vamos a tener aquellas obligaciones informales que se tienen que pagar a los empleados como resultado de qué? De la historia o de la experiencia de que la propia empresa a lo largo de su historia pues ha realizado pagos adicionales a estas obligaciones que se tienen establecidas por ley, como son bonos o remuneraciones económicas
por algún concepto en específico, o simplemente porque es parte de las prestaciones que otorga la empresa a ciertos empleados, ¿no? Entonces, si a lo largo de la historia se ha visto que la empresa realiza, además de estas obligaciones formales que ya están establecidas a través de la ley, como es la indemnización o la prima de antigüedad, pues entonces también ya se hace obligatorio que pague esas prestaciones de bonos o de otro tipo de remuneraciones a los empleados. ¿Por qué? Porque así ya lo ha establecido su historia, porque ya en los antecedentes de la empresa, si bien no está establecido en el contrato o no está establecido como parte de la obligación por ley, la empresa pues siempre ha dado esos pagos adicionales a los empleados. Entonces, como sí los ha dado a los empleados, pues eso es lo que hace justamente que se convierta en una obligación para la empresa. ¿Ok? Vamos a verlo más adelante. Estos pagos pueden hacerse antes de la edad de retiro, ya sea por renuncia o por despido, como ahorita lo comentamos, o posiblemente por una causa de jubilación o edad avanzada. ¿Cuáles son las obligaciones formales que establece la Ley Federal del Trabajo? Pues aquí tenemos claro estos conceptos. La indemnización legal en el caso del despido, la prima de antigüedad en el caso de fallecimiento, invalidez, separación voluntaria o despido, y la prima de antigüedad en el caso de retiro cuando cumple los requisitos de jubilación. Bueno, la indemnización legal está fundamentada en el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, en donde especifica que se deben de otorgar 3 meses de salario integrado más 20 días de salario integrado por cada año de servicio. Y la prima de antigüedad, aquí hay 2 cláusulas importantes que nos establece la ley. Se va a pagar 12 días de salario por año de servicio y también se va a pagar a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre y cuando hayan cumplido 15 años de servicio, por lo menos. Y se va a pagar a los que se separen por causa justificada o a los que sean separados de su empleo, en este caso, independientemente de si es una causa justificada o injustificada. Una vez que el empleado ya haya cumplido los 15 años de servicio, se hace acreedor a este beneficio. Y como les decía, pueden existir otros beneficios a largo plazo, ya sea los contratos colectivos de trabajo, los contratos individuales, implícitos, que pueden ser en plan de pensiones o en la indemnización legal al retiro. Ahora, vamos a ver a lo largo de esta sesión que estas obligaciones formales o informales, pues son las que van a determinar los actuarios para determinar un posible pasivo de lo que la empresa tiene que reconocer en sus estados financieros con base a ciertas hipótesis actuariales y a, obviamente, el conocimiento de los antecedentes de la empresa. ¿Qué es lo que van a evaluar los actuarios? Pues ellos van a evaluar precisamente los antecedentes de la empresa, cuáles son las prestaciones otorgadas que le dan a los empleados, si son formales, si son informales. También tiene que evaluar si todos estos beneficios van a formar parte de la evaluación que tienen que hacer ellos o si van a existir otros beneficios adicionales que la empresa pues otorgue a los empleados. Como ya les decía, pudiera ser ahí un pago por un bono, por una gratificación especial, en fin, son conceptos que el actuario tiene que evaluar en conjunto con la empresa para determinar cuáles son las obligaciones y los beneficios que se le otorgan a los empleados. Y también se tiene que evaluar la experiencia de la empresa en cuanto a la rotación de los empleados, en cuanto a los pagos que se han realizado a lo largo de la historia o de los últimos años en la empresa por bajas a los empleados. Todo esto le va a dar al actuario pues ciertos elementos para poder conocer en primera instancia la empresa, las condiciones de la empresa, las prestaciones que otorga y en segunda instancia pues ya que determine una estimación de lo que debe de ser este pasivo o esta obligación que tiene que reconocer la empresa. Considerando estos antecedentes que ahorita les comentamos, vamos a dar inicio a nuestro siguiente punto, que es los aspectos básicos de la normatividad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la norma de 3 beneficios a los empleados? Primero, establecer las normas para el reconocimiento contable de los beneficios que una entidad va a otorgar a sus empleados. Segundo,
Establecer las bases para cuantificar el costo neto del periodo, que prácticamente es el monto de la obligación que tiene que reconocer el monto que el empleado tiene que reconocer eh, como parte de las obligaciones que va a tener la empresa en un futuro, pero obviamente hay una partecita que se va a ir al resultado del ejercicio y que es mejor conocida como costo neto del periodo. ¿Ok? Vamos a ver más adelante a qué corresponde este concepto. Y también el objetivo de la norma es establecer las reglas de conocimiento, de reconocimiento y revelación en los estados financieros. La norma también es obligatoria para todas aquellas entidades que emiten estados financieros y que van a devengar obligaciones por beneficios a los empleados en su calidad de patrones. ¿Ok? Bueno, esta norma es emitida por el CINIF, Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera. Obviamente ha tenido muchas actualizaciones porque, como ya les he comentado en otros webinars, pues prácticamente el objetivo del CINIF es pues homologar toda la normatividad contable para que pueda estar en línea con base a la información financiera que se está presentando, ya sea para normas internacionales, las IFRS, y para los efectos de US GAAP. Entonces, como parte de este proceso de actualización, pues se han venido actualizando también nuestras normatividades contables, y la última modificación que se hizo a esta norma, pues es en el ejercicio 2016. Entonces, la norma NIF de 3 vigente es, obviamente es vigente a partir del 1 de enero de 2016, y les vuelvo a repetir, esto es en convergencia con las normas de información financiera internacionales. Dando seguimiento a lo que ahorita les comentaba, pues vamos a tener 3 normatividades principales, que es la normatividad de México. Ahorita nos vamos a enfocar a la norma internacional, perdón, a la norma de información financiera de 3, beneficios a los empleados. Para efectos de US GAAP, vamos a tener 3 normas específicas acerca de beneficios o compensaciones a los empleados, que va a ser la ASC 715, compensaciones, beneficios al retiro; ASC 710, compensación en general; ASC 712, compensaciones, beneficios posteriores a la relación laboral, distintos de beneficios al retiro; y la normatividad internacional bajo IFRS, IAS 19, beneficios de empleados. Recordando que obviamente la norma NIF de 3 pues es vigente para todas las empresas aquí en México. La normatividad de IESGAP pues es vigente para las empresas de Estados Unidos, y la normatividad IFRS internacional pues es obviamente para el resto del mundo, y en este caso es la norma IAS 19. Y como les comentaba, el objetivo del CINIF cuando emiten estas normas, en este caso la de 3, es que todas las adecuaciones que se estén haciendo pues vayan en conjunto o en convergencia con la normatividad internacional. Bien, entrando en detalle a lo que nos habla la norma de los beneficios a los empleados, vamos a ver cuáles son los beneficios a los empleados. Entonces, aquí hay 3 aseveraciones principales que nos habla la norma. 1, los planes u otro tipo de acuerdos formales celebrados entre una entidad y sus empleados. Entonces, lo que les decía a lo largo de este curso es que los beneficios a los empleados pueden ser formales o no formales. Y entonces, ¿cuáles son los formales? Pues los que están establecidos a través de los contratos o de los planes o acuerdos que se hayan celebrado entre una entidad y los empleados. Y esto es la primera parte, ¿ok? Después vamos a tener los beneficios que se le van a otorgar al empleado de acuerdo a los requerimientos legales, ¿ok? O cuando haya un requerimiento específico para algún sector determinado, ¿ok? Mediante las cuales pues las entidades se van a ver obligadas a realizar estas aportaciones, ya sea a planes nacionales, regionales o sectoriales. Y por último vamos a tener las prácticas no formalizadas, que era lo que les decía, si bien no están establecidas a través de un plan, o más bien dicho, de un contrato o de una ley,
la historia de la empresa lo que nos ha dicho es que, pues, como se hacen estos pagos de forma adicional a lo largo de la experiencia de la empresa, pues entonces esos pagos adicionales que se han estado generando ya se vuelven una obligación y entonces la empresa tiene que tiene que asumir esta obligación y hacer los pagos correspondientes de forma general a todos los empleados. Bueno, ahora, ¿cuáles son los beneficios a los empleados que nos habla la norma? Lo vamos a dividir en 4 grupos. Al principio de la sesión yo les hablaba acerca de beneficios directos a corto plazo y beneficios directos a largo plazo de forma general. Pero ahorita ya nos vamos a enfocar a cuál es lo que nos dice la norma que pueden ser estos beneficios a los empleados. Entonces vamos a tener 4 tipos de beneficios. Uno, los beneficios directos a corto plazo. Segundo, beneficios directos a largo plazo, beneficios por terminación y beneficios post-empleo. Entonces, recordando cuáles son los beneficios a los empleados, van a comprender cualquier prestación o beneficio que se le otorga al empleado o en su caso a quienes dependan de los empleados porque sean directamente beneficiarios de ellos y van a ser liquidados mediante pagos en efectivo o mediante el suministro de ciertos bienes o servicios que se van a realizar de forma directa o bien por medio de fondos específicos a los empleados, a sus cónyuges, a sus hijos o a las otras personas dependientes. Esto es la forma en la que se le van a transmitir estos beneficios a los empleados y más adelante vamos a ver que puede que la empresa tenga contactado algún plan de pensiones. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice la norma? La norma nos dice que una entidad debe de reconocer un pasivo por beneficios a los empleados. Era lo que les decía. Si bien ahorita no conozco el monto exacto que le voy a pagar a mis empleados en el momento en que los vaya a liquidar o en el momento en que se vayan a jubilar o en el que vaya a suceder alguna situación específica, es importante que al día de hoy yo, empresa, realice un cálculo actuarial que me sirva para estimar cuál es el monto que voy a devengar por ese tipo de obligaciones que ya tengo con los empleados en un futuro dado, ¿ok? Entonces, pues para eso tenemos que recurrir a los actuarios, que vuelvo a repetir, a través de fórmulas matemáticas, pues lo que van a hacer en primera instancia es, me van a traer a valor presente lo que yo tengo que pagarles en un futuro a esos empleados. Entonces, lo que nos dice la norma es, voy a reconocer un pasivo por beneficios a los empleados siempre y cuando se reúnan 3 criterios que están establecidos aquí. El primero de ellos es que exista una obligación presente, ya lo hemos dicho, formal, que puede ser a través de un contrato o a través de la propia ley, o informal, que quiere decir que la empresa ya lo asumió a lo largo de la experiencia. Y que esta obligación presente va a ser de qué? Pues de efectuar pagos por beneficios a los empleados en un futuro como consecuencia de sucesos ocurridos en el pasado. Después vamos a tener la obligación de una entidad va a surgir cuando los derechos de estos empleados ya estén devengados. Ajá, es decir, cuando el empleado ya obviamente prestó los servicios a la empresa y en ese momento el empleado se hace acreedor a estos beneficios. Esta obligación va a ser atribuible a servicios que el empleado ya haya prestado o bien a la ocurrencia de un evento, ¿ok? Es lo que vamos a ver con mayor detalle. Segundo, perdón, inciso C, es probable el pago de estos beneficios. ¿Sí me escucharon lo último? Perdón. Ok, voy a repetir otra vez esta slide, perdón.
Les decía que una entidad debe de reconocer un pasivo por beneficios a los empleados, siempre y cuando se reúnan 3 criterios que son los que ahorita vamos a mencionar. Como ya les comenté a lo largo de la presentación, va a existir una obligación presente que va a ser formal a través de un contrato o bien de lo que establece la propia ley, o va a ser una obligación informal. ¿Esto qué quiere decir? Que la historia nos ha dado la experiencia de que se hacen estos pagos a los empleados y por tanto ya se convierte en una obligación. Entonces, esta obligación de realizar los pagos a los empleados a través de un contrato o de una ley o bien de la experiencia que tengan las empresas, ya va a ser una obligación presente al día de hoy, ¿ok? Entonces, como ya es una obligación que tengo al día de hoy de que voy a efectuar pagos por estos conceptos a los empleados en un futuro que puede ser a largo plazo, como consecuencia de qué? De que el empleado ya prestó los servicios, ya me los prestó a mi empresa y entonces ya se hizo acreedor a que la empresa le haga el pago de estos servicios devengados futuros, obviamente, a través de un estudio actuarial. Ajá. Hay que recordar que todo lo que son sueldos y salarios, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, todo eso son beneficios a corto plazo, ¿ok? Y eso se van a ir pagando en el ejercicio en el que correspondan, conforme se vaya devengando la situación, ¿ok? Pero a lo que yo me refiero en esta presentación o en esta slide es a esos pagos que se van a hacer de forma a largo plazo por aquellos beneficios que el empleado va a tener derecho por ley o por algún contrato o bien por alguna experiencia de la empresa que realice ciertos pagos adicionales. ¿Cuáles son ese tipo de pagos que van a estar presentes a través de esta obligación que se tiene que reconocer al día de hoy? Pues son los pagos por indemnizaciones, por primas de antigüedad o por jubilación o pagos por beneficios que tengan los empleados a largo plazo, ¿ok? Como al final de cuentas, a lo largo de la vida laboral del empleado, el empleado sabe que cuando lo vayan a liquidar o cuando se vaya a retirar, si la empresa tiene algún plan de pensiones, pues va a ser sujeto a un beneficio que puede ser económico o en especie. Entonces, ese tipo de beneficios que se le van a pagar a los empleados en un futuro dado, que no sabemos al día de hoy cuánto es el monto de esos beneficios, que no se sabe cuál es el monto de esos beneficios, eh, ese tipo de pagos son los que se van a tener que determinar a través de un estudio actuarial, ¿ok? Y entonces, como la empresa ya sabe que al día de hoy tiene una obligación por esos pagos que se van a hacer en un futuro a los empleados, tiene que contratar a un actuario para que el actuario determine una estimación de esa obligación que va a reconocer o que va a pagar en un futuro. Si bien no lo va a pagar al día de hoy, lo que te dice la norma es que tienes que reconocer en tus estados financieros ese pasivo que le vas a, obviamente que vas a pagar a los empleados en un futuro dado, ¿ok? Eso es lo que nos dice la norma. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el actuario? El actuario va a hacer un análisis de las condiciones de la empresa y de las prestaciones que otorga la empresa a los empleados y cuáles son las condiciones que tienen los empleados cuando se retiren, si es que las tiene, y con base en eso se va a traer a valor presente, es decir, al día de hoy, se va a traer ese cálculo y va a decir, al día de hoy, si tú quisieras pagarle a algún empleado por esta situación, tienes que pagar este monto, ¿ok? Ese es lo que va a hacer el actuario. Esa obligación que se va a pagar en un futuro la va a traer a valor presente y entonces va a ser una estimación de cuánto es el pasivo que debe de reconocer la empresa al día de hoy en sus estados financieros como parte de esa obligación que se va a efectuar de forma, ahora sí que real, en un futuro dado.
Ahora, con ese antecedente, la norma nos dice que una entidad va a reconocer ese pasivo por beneficios a los empleados considerando estos tres criterios. El primero, que exista una obligación presente, ya sea formal o informal, que es lo que ya hemos platicado, de efectuar estos pagos por beneficios a los empleados. ¿Cuándo los va a hacer? En un futuro dado, como consecuencia de ciertos sucesos ocurridos en el pasado, es decir, como consecuencia de que el empleado ya prestó sus servicios y ya se hizo acreedor a ciertos beneficios. Segundo, esta obligación de la entidad va a surgir cuando los derechos de los empleados ya se hayan devengado y van a ser atribuibles a servicios que ya prestó a la empresa o bien a la ocurrencia de un evento en particular. Y tercero, es probable que el pago de los beneficios se vaya a realizar y vaya a ser cuantificado de forma confiable. Entonces, con estos tres criterios, la norma nos dice que la empresa debe de reconocer esta obligación por beneficios a los empleados. Bueno, entonces, aquí prácticamente vamos a volver a recordar cuáles son esas obligaciones que va a tener la empresa. Pueden ser obligaciones formales, perdón, que ya sabemos que es a través de un contrato o de una ley, o bien obligaciones asumidas, que van a ser a través de prácticas de pago que bien no están formalizadas a través de un contrato o de una ley, pues son pagos que la empresa ha venido dando a los empleados, ¿ok? Si bien la entidad no está obligada a realizar estos pagos por ley, pero como se han venido dando a lo largo de la historia de la empresa, pues ya es una obligación asumida y por tanto, pues también tiene que ser cuantificada. La norma nos dice que estos beneficios deben de evaluarse una vez al año a la fecha de los estados financieros anuales o bien dentro de los 3 meses anteriores de forma consistente. ¿Qué es esto? Pues prácticamente se tiene que hacer mediante un cálculo matemático que vamos a hablar posteriormente, pero que además los criterios de reconocimiento de este pasivo tienen que ser consistentes en un ejercicio y en otro. ¿Con base en qué? Con base en las prestaciones que la empresa le otorga a sus empleados, pero además considerando ciertas información adicional que pueden ser tasas de descuento o tasas de interés que deben de ser, si bien no va a ser el mismo monto, porque obviamente van a ir cambiándose con cada año, por lo menos que sean de la misma tendencia que se han venido actualizando en los últimos años. O sea, no puedo cambiar mis prestaciones o no puedo cambiar en la forma en que voy a evaluar este pasivo de un ejercicio a otro. Tiene que ser consistente en cada ejercicio. Bueno, entonces, un breve recordatorio. Se recordarán que cuando hablábamos de lo cuáles son los beneficios que contempla la ley, pues nos dice que vamos a tener, en este caso, la norma completa contempla 4 beneficios. Uno, son los beneficios directos a corto plazo. Segundo, beneficios directos a largo plazo. Tercero, beneficios por terminación. Cuarto, beneficios post-empleo. Entonces, vamos a ver ahorita cuáles son los beneficios directos a corto plazo. Aquí está. Los beneficios directos a corto plazo, hay que recordar, son aquellos que son menores a un año y se van a pagar obviamente en el transcurso de ese año. ¿Cuáles son? Sueldos y salarios, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, ausencias por enfermedad, las aportaciones a las instituciones de seguridad social, beneficios en especie o en el servicio, ya sea la atención médica, alguna prestación por casa o automóvil que tengan los empleados. Y por último, también se tiene la PTU causada, que al final de cuentas, pues por ley nos establece que los empleados van a ser acreedores al beneficio de la PTU. Y en su caso también aquí nos habla la norma acerca de bonos e incentivos que se le vayan a pagar al empleado. Obviamente estos bonos son a corto plazo, es decir, si el empleado está sujeto a cumplimiento de ciertas métricas y por eso la empresa lo quiere gratificar porque cumplió con esas métricas, pues son bonos a corto plazo.
¿Cuál es la forma en que se van a presentar y evaluar estos conceptos? Pues se van a evaluar de acuerdo a la forma en la que nos establece la propia ley y se van a evaluar en proporción a los servicios presentados en el periodo. ¿Cómo se van a presentar estos conceptos? Se van a presentar en el estado de resultados, en el costo o en el gasto, ¿ok? Y se van a presentar también en el pasivo, ya sea en el balance general, en el corto plazo. ¿Cuáles son los segundos beneficios que nos otorga la norma? Pues son los beneficios directos a largo plazo, ¿ok? Y entonces aquí ya vamos a empezar a complicarnos un poquito el cálculo. ¿Por qué? Porque al final aquí ya empezamos a tener que tocar base con el actuario, porque como son beneficios que se van a otorgar a largo plazo, entonces es lo que les decía, no sabemos, no se pueden cuantificar de forma tan simple. Primero se tienen que identificar cuáles son esos beneficios a largo plazo y son ausencias compensadas, pueden ser años sabáticos, becas o estudios prolongados en el país o en el extranjero o incluso vacaciones especiales. Van a ser también bonos o incentivos por antigüedad, subsidios por invalidez o incapacidad temporal. La PTU diferida también nos habla la norma, bueno, pero aquí ya son otros criterios específicos de cómo se debe de conocer los impuestos diferidos. Es la norma D4, pero bien. La norma D3 nos habla acerca de que también la PTU diferida es un beneficio que va a tener el empleado en algún lugar, en algún momento. Y por otro lado, pues pueden ser compensaciones u otros beneficios que la empresa otorga a los empleados. Todos estos conceptos, si bien pues van a ser a largo plazo, eso es lo que ya empieza a determinar que la empresa al día de hoy tenga que reconocer este pasivo por estos conceptos que va a pagar en un futuro dado. ¿Ok? ¿Y esto cómo se va a evaluar? Con base al cálculo actuarial que debe de hacer el actuario, obviamente, y la norma nos habla acerca del método del crédito unitario proyectado. Aquí nos habla acerca de una fórmula matemática que espero que no sea un poco tan complicada de entender para ustedes y que ahorita vamos a ir desmenuzando a lo largo de esta sesión. Prácticamente lo que nos dice la norma es, tú vas a reconocer un concepto que se llama OBD. La OBD es las obligaciones por beneficios definidos. ¿Qué es esto? Pues es como tal el pasivo que la empresa ha cuantificado al día de hoy por esos beneficios que le va a otorgar a la empresa, al empleado, en un futuro dado. Entonces, esta cuantificación o esta estimación se le llama OBD y la va a determinar el actuario. En algún momento también les decía que las empresas, para poder hacer frente a estas obligaciones, en algún momento puede crear un plan de pensiones. ¿Qué es eso? Y ahorita lo vamos a ver más adelante, pero en pocas palabras es que la empresa va a contratar con un proveedor externo, pues como tal, un concepto que se llama plan de pensiones, a través de la cual la empresa le va a ir haciendo aportaciones a ese plan. Es como si la empresa pues tuviera, pues perdón el ejemplo tan absurdo que voy a poner, pero es como si la empresa tuviera un cochinito en el cual le va a ir aportando ese dinero a lo largo de la historia a ese cochinito para realizar el pago de esas obligaciones que va a tener en un futuro dado, ¿ok? Entonces, cuando la empresa contrata un plan de pensiones, pues va a tener una cosa que se llama activo. ¿Qué es el activo? Pues simplemente es la aportación económica que el empleado ya ha ido realizando a ese guardadito que tiene, o en este caso, ese plan de pensiones. Y vamos a ir viendo que también hay otro concepto que se llaman partidas pendientes de amortizar. Entonces, si tratamos de resumir esta fórmula, lo que nos va a decir la norma es, por un lado, tú vas a tener una obligación que es como tal la estimación que vas a tener al día de hoy por hacer esos pagos que le vas a realizar a los empleados en un futuro dado, y ese es como tal tu pasivo. Y a ese pasivo que tienes le vas a disminuir pues los anticipos que vayas haciendo a ese pasivo. En este caso, esos anticipos se les va a conocer como aportaciones del plan. Son los activos que van a
o como tal el dinero que la empresa ya ha ido aportando a ese plan. Entonces, el pasivo menos el dinero que la empresa ya le ha ido aportando y menos otro concepto que se llaman partidas pendientes de amortizar y que vamos a ir viendo más adelante, se va a reconocer un pasivo neto proyectado. Y ese pasivo neto proyectado como tal, pues es el monto de lo que se va a reconocer en el estado financiero como parte del pasivo a largo plazo. ¿Ok? Digo, de forma general, esa es la idea, pero ahorita vamos a ir explicándolo con mayor detalle. Entonces, aquí ya empiezan a conocer un poquito de aspectos más técnicos que nos habla la propia norma. La norma nos dice que vamos a reconocer en resultados, en el momento de su devengación, una cosa que se llama costo neto del periodo. Y el costo neto del periodo como tal, pues es la porción del pasivo que se va a reconocer en el ejercicio y va a ser resultado del análisis de la información actuarial que van a tener los empleados. ¿Con base en qué? Con base en una cosa que se llaman hipótesis actuariales. Esas hipótesis actuariales, que también lo vamos a ver más adelante, pero ahorita se los trato de explicar, es prácticamente cuáles son los antecedentes de la empresa, cuáles son las prestaciones que otorgan a los empleados, cuál es la rotación que tienen los empleados, cuál es la tasa de incremento de sueldos en los últimos años, cuál es la tasa de descuento que tiene la empresa, que van a utilizar los actuarios para determinar este pasivo, cuál es la antigüedad promedio de los empleados, cuál es la tasa de rotación de los empleados o cuál es la expectativa de los pagos que se han realizado en los últimos años. Con base en todos esos antecedentes, el actuario tiene que tener cierta estimación un poco más precisa para poder determinar el efecto que se va a reconocer en el resultado del ejercicio como parte del pasivo laboral que va a tener la empresa. Entonces vamos a ir viendo que van a ir siendo importantes reconocer ciertos conceptos como tal, el costo laboral del servicio actuarial, que no es otra cosa más que la partecita que tiene que reconocer la empresa. ¿Por qué? Porque el empleado ya haya cumplido un año más de vida laboral en la empresa. Ajá. O bien porque se haya incrementado el pasivo laboral como consecuencia de qué? De un incremento en el sueldo de los empleados. ¿Ok? Entonces, pues, esos son conceptos que la propia norma considera y pues que en este caso caen en este término técnico que se llama costo laboral de servicio actuarial. Y también tiene que reconocer costo laboral de servicios pasados. A este concepto se refiere prácticamente a cuál es el impacto que va a tener en ese pasivo laboral por conceptos como las liquidaciones o los pagos que se han hecho a los empleados que se hicieron o que se liquidaron en este ejercicio y que también estaban considerados en esa reserva, o también como o cambios que se vayan a dar como resultado de que la empresa haya inyectado más capital al plan de pensiones, ¿ok? Entonces, todo esto pues se va a resumir en este concepto que se llama costo laboral de servicios pasados. Y bueno, como todo cálculo matemático, pues vamos a ver que dentro de estos aspectos también se conocen o van a surgir ganancias o pérdidas actuariales y uno de ellos es la ganancia o pérdida por la liquidación anticipada de obligaciones. ¿Esto qué quiere decir? Es pues lo que les decía, prácticamente los cambios que se van a ir dando en el pasivo o en la estimación, considerando que la empresa haya realizado aportaciones o pagos de más al plan de pensiones que ya ha contratado, o bien como cambios resultantes de cambios en el sueldo de los empleados, o bien las liquidaciones que se han venido dando. Si bien a lo mejor yo tenía contemplado que tenía una plantilla laboral de 50 empleados y que con base en eso inicié mi estimación y fui determinando una reserva a lo largo de los últimos años, pero vamos a suponer que la empresa al día de hoy se haya puesto en huelga o bien yo haya tenido que cerrar o liquidar cierta parte del sector de la empresa, entonces como resultado de ese evento extraordinario, pues entonces tuve que haber pagado o liquidado a cierta parte del personal. Entonces, si mi plantilla era de 50 empleados,
y solamente ahorita realicé el pago por 20 empleados, pues entonces ya tengo solamente 30 empleados remanentes, que obviamente tiene que ser un ajuste en el estudio o en la estimación que yo ya tenía reconocida, ¿ok? Es en pocas palabras a lo que se refieren estos conceptos. Y después vamos a tener que también se van a identificar ciertos intereses o palabras específicas o técnicas como remediaciones. Pero en pocas palabras, pues esto va a ser parte de las condiciones que se van a ir dando a lo largo de la vida de la empresa, ¿ok? Bueno, el tercer concepto que nos habla la norma es el beneficio postempleo. Y el beneficio postempleo son aquellos acuerdos por los cuales una entidad va a proporcionar beneficios acumulativos posteriores al periodo del empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que son beneficios por jubilación o por retiro. Y cuando la empresa tenga contratados planes de pensiones por jubilación o por retiro, o cuando realice un pago único por retiro provenientes de ya sea de los contratos que tiene establecidos la propia empresa. ¿Ok? Al inicio de la sesión también les hablaba acerca de los pagos establecidos por ley, que son las indemnizaciones o las liquidaciones o incluso las primas de antigüedad. Entonces, este tipo de conceptos entran en esta agrupación. Y la norma nos dice que son las primas de antigüedad y los pagos por indemnizaciones y liquidaciones, ya sea por separación voluntaria o involuntaria, siempre y cuando existan condiciones preexistentes. ¿A qué se refiere esto? Es decir, que cuando el empleado a lo largo de su historia laboral sabe que se van a realizar este tipo de pagos cuando a él lo vayan a liquidar o bien cuando el empleado vaya a optar por jubilarse, pues ya sabe que la empresa le va a hacer este tipo de pagos, ¿ok? Entonces, el empleado a lo largo de su vida laboral se va formando una expectativa de que va a ser acreedor a esos beneficios cuando concluya su vida laboral o bien cuando se vaya a jubilar, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué se genera esa expectativa? Pues porque, como ya les decía al inicio de la presentación, está establecido, uno, a través del contrato, dos, a través de la propia ley, o bien, tres, a través de que la empresa, pues, ha venido realizando ese tipo de pagos durante su historia, ¿ok? Entonces, en este tipo de casos, la empresa ya no se puede echar para atrás y ya no puede decir siempre no te voy a pagar este concepto. ¿Por qué? Porque ya hay un antecedente de que lo ha pagado a todos los empleados. Dos, el segundo antecedente es que está obviamente en la ley, que la ley lo establece. Y el tercero es que está establecido en un contrato que se celebró entre el empleado y la empresa al inicio de cuando el empleado empezó a trabajar hacia la empresa. ¿Ok? Entonces, eso se le llama condiciones preexistentes, prácticamente la expectativa que tiene el empleado. ¿Por qué? Porque se ha venido dando a lo largo de la historia. Y además, la norma aquí nos habla acerca de beneficios acumulativos. Estos beneficios, nos dice la norma, que van a ser derechos que se van a ir otorgando y acumulando a medida que los empleados van a prestar los servicios y esto le va a permitir disfrutar de beneficios futuros, ¿ok? Es decir, conforme el empleado va a ir incrementando su vida laboral en la empresa, pues se va a ir incrementando este pasivo o los beneficios que va a ir teniendo en un futuro dado. Entonces, ¿cuáles son estos beneficios que la norma nos habla acerca de beneficios posempleo? Van a ser los beneficios por jubilación o retiro, las primas de antigüedad, los pagos por indemnizaciones y liquidaciones, recordando que van a ser ya sea por separación voluntaria o involuntaria, con base en lo que ya les comenté de las condiciones preexistentes. Y en su caso también puede haber seguros de vida, beneficios por fallecimiento, por invalidez o por la incapacidad total o permanente, o bien otras prestaciones posteriores al empleo que la empresa le vaya a otorgar. Después, el último concepto que nos habla la norma son los beneficios por terminación. Estos beneficios por terminación son aquellas remuneraciones que se van a pagar al término de la relación laboral, cuando esto ocurra antes de que el empleado llegue a su edad de jubilación o condición de elegibilidad y no existan condiciones preexistentes para pagarlos que los haga acumulativos.
Es decir, cuando existe la decisión de una entidad para finalizar el empleo, sin que exista una condición preexistente. ¿Cuál es la clave para identificar este tipo de conceptos? Pues es eso, justamente el suceso que va a dar lugar a esta obligación, justamente va a ser la finalización del vínculo laboral en lugar de la prestación del servicio del empleado, sin que existan condiciones preexistentes, ¿ok? Si la empresa ya decidió terminar la relación laboral que se tiene con el empleado, en ese momento el empleado ya está sujeto al pago de ciertos conceptos. ¿Cuáles son esos conceptos? Pues la indemnización legal, la prima de antigüedad, ¿ok? Y hay otro concepto que se llama beneficios al retiro. Y en este caso, justamente es cuando la empresa, después de que el empleado ha tenido o ha cumplido con su vida laboral, pero que también tiene un beneficio por jubilación, pues es cuando yo les hablaba acerca de los planes de pensiones, ¿ok? Y también aquí nos habla acerca de los conceptos de primas de antigüedad e indemnización legal, es decir, la parte que va a representar un sustituto a la jubilación. Y van a ser también otros beneficios posteriores al retiro. Entonces, ¿qué son estos beneficios al retiro? Son remuneraciones o son beneficios que va a tener el empleado a cambio de los servicios actuales de los trabajadores. Es decir, son los beneficios futuros que va a tener el empleado que se va haciendo acreedor en un futuro dado, ¿ok? ¿Y en qué momento se van a reconocer o se van a pagar estos beneficios al empleado? Siempre y cuando el empleado haya alcanzado ciertos requisitos específicos, ¿ok? ¿Y cómo se van a pagar estos beneficios? Pueden pagarse por medio de pagos en efectivo o pagos en especie. Se pueden cubrir incluso a los jubilados o a los beneficiarios y dependientes económicos, ¿ok? Bueno, entonces, ahora sí. Hace ratito les hablaba acerca de los planes de beneficio, ¿ok? ¿Qué es un plan de beneficio? Y vuelvo al ejemplo absurdo que les puse en el cual la empresa pues suministra ciertos fondos o ciertos recursos a una empresa, obviamente que va a contratar justamente en beneficio de los pagos que va a tener por concepto de estos pagos en un futuro dado, ¿ok? Es como el guardadito que va a tener la empresa. Entonces, ¿cuál es la descripción técnica de este concepto? Dice que el plan de beneficio es un acuerdo formal o informal en el que una entidad se va a comprometer a suministrar beneficios a uno o más empleados tras la terminación de su periodo de empleo. ¿A través de qué? De pensiones por jubilación o retiro, pagos por primas de antigüedad, indemnizaciones, compensaciones, seguros de vida o gastos médicos, siempre y cuando existan condiciones preexistentes. Recordando que las condiciones preexistentes es cuando la empresa pues ya lo ha venido pagando a lo largo de la historia, o bien porque ya es a través de un contrato o a través de la ley, ¿ok? Entonces, esos son los planes de beneficio. Entonces, la norma nos va a mencionar que hay dos tipos de planes de beneficio. Uno son los planes de beneficio de contribución definida. ¿Cómo se va a manejar este plan? ¿Ok? Lo que nos dice la norma es que una entidad va a aceptar entregar montos o porcentajes de montos previamente preestablecidos a un fondo de inversión determinado. Y los beneficios del empleado van a consistir en la suma de dichas aportaciones, más o menos las ganancias o pérdidas que se generen por la inversión y obviamente los gastos que vaya a cobrar la administración de tales fondos. ¿Cuál administración? Pues la que se contrató o la empresa que va a tener bajo su resguardo eh, pues ese capital, ¿ok? La responsabilidad de la entidad y eventualmente del empleado van a limitarse al pago de las contribuciones definidas, al plan de beneficios postempleo o a una compañía de seguros. Y en este caso la empresa no va a estar obligada a realizar aportaciones complementarias. Simplemente la empresa contrata
una administradora de seguros o una empresa en particular, dedicada obviamente a la parte de los planes de beneficio, en la cual le va a ir inyectando capital a lo largo de cierto periodo. ¿Para qué? Para que en un futuro dado pueda tener liquidez para hacer frente a esas obligaciones, ¿ok? Entonces, la entidad va a aceptar entregar ciertos montos preestablecidos o porcentajes específicos, ¿ok? Y la responsabilidad de la empresa va a ser justamente ir pagando esas contribuciones definidas al plan. Como todo proceso, ¿esto qué va a implicar? Pues que se vayan a realizar em, ganancias o pérdidas por el manejo de esos recursos, ¿ok? Y esto se le conoce también como riesgos pues del proceso. ¿Cómo se van a reconocer este tipo de planes? Entonces nos dice que la obligación de la entidad va a estar determinada por los montos o los porcentajes de un monto, ya sea preestablecido, que va a constituir la aportación de la empresa al plan para ese periodo. Lo que nos dice aquí la norma es que cuando aquellas obligaciones con el fondo del plan sean a corto plazo, se van a evaluar sin recurrir al valor presente. ¿Por qué? Porque obviamente van a ser a corto plazo. Pero siempre y cuando haya aportaciones que van a irse a lo largo de los siguientes años, entonces se convierte en aportaciones que van a estar pagando pues por muchos años. Y entonces en este momento lo que va a tener que hacer la empresa es ir con el actuario y que el actuario determine cuál es el monto que se va a reconocer por pasivo justamente por este tipo de obligaciones que se van a ir dando a largo plazo. Lo que nos dice la norma es que si de todas formas la empresa no inyecta capital o no tiene un plan de beneficios en el cual él realice aportaciones de capital para ir, digamos, disminuyendo el tema de la liquidez que vaya a tener en un futuro dado, independientemente de que si la empresa no realiza estas aportaciones de capital, de todas formas va a estar obligada a reconocer ese pasivo. ¿Y cómo se va a reconocer ese pasivo? Pues va a ser el equivalente a la obligación acumulada de los costos de cada periodo conforme se devengue. Ajá. Si bien la empresa va a decir no tengo recursos para poder inyectarle a un plan de pensiones o un plan de beneficios, lo que va a hacer es que de todas formas está obligada a reconocer un pasivo laboral, obviamente con base a ciertos cálculos matemáticos, pero va a ser por el equivalente a esa obligación que ya tiene la empresa, ¿ok? Ese es el plan de contribuciones definidas. El segundo plan que nos habla la norma es el plan de beneficio definido, ¿ok? Aquí lo que nos dice la norma es, la responsabilidad de la empresa no va a terminar sino hasta la liquidación de los beneficios, es decir, cuando ya le haya dado el beneficio económico o una especie al empleado, ¿ok? Y estos montos del beneficio se van a determinar otra vez con base a una fórmula o un esquema establecido en el mismo plan de beneficios. ¿Cuál va a ser la obligación de la entidad? Va a ser suministrar esos beneficios acordados a los empleados. Y aquí ya nos habla de tipos de empleados. ¿Cuáles van a ser? Los empleados activos, inactivos con derecho de beneficios, jubilados o retirados. ¿Ok? En este caso, de plan de beneficios definidos, el riesgo actuarial lo va a asumir la propia entidad. ¿Ok? ¿Cómo se va a ir reconociendo este plan? Pues obviamente vamos a ir recurriendo a las hipótesis actuariales que les mencionaba hace un rato. ¿Cuáles son esas hipótesis actuariales? Ahorita lo vamos a ver con detalle. Me voy a adelantar un poquito. ¿Cuáles son las hipótesis actuariales que se van a considerar? Pues dos principalmente, que serían las hipótesis demográficas y segundo, las hipótesis financieras. Las hipótesis demográficas van a ser la tasa de mortalidad, el promedio de vida laboral de los empleados aquí en México,
cuál es el promedio de invalidez también, la rotación de los empleados en las empresas, la antigüedad de la empresa, los sueldos promedios, las prestaciones otorgadas, ¿ok? Y también vamos a considerar hipótesis financieras. Y entonces, ¿cuáles son esas? Pues las tasas de descuento que nos indique la propia ley, la tasa, perdón, la norma, las tasas de descuento que nos indique la norma, que pueden ser tasas de bonos gubernamentales. Y cuando yo les hablaba al inicio de la norma, les decía que la norma nos pide que sean consideradas de forma consistentes. Entonces, estas hipótesis son las que vamos a tener consideración especial para que sean bajo los mismos criterios de forma consistente en cada año que se va a ir actualizando el estudio, el pasivo laboral. ¿Cuáles son otros ejemplos de hipótesis financieras? La tasa de incremento salarial, la tasa de rendimiento de los activos, en el caso de que la empresa efectivamente esté realizando aportaciones a ese plan, ¿ok? Entonces, ya considerando y teniendo claro cuáles son las hipótesis financieras que consideran los actuarios, entonces vamos a decir que en el plan de beneficio definido, considerando estas hipótesis, la empresa va a tener que determinar una obligación que ya se ha contraído y el costo de esa obligación. Y como ya les he mencionado, a lo largo de ese proceso se pueden ir generando ganancias o pérdidas actuariales. ¿Por qué? Porque las condiciones van a ir cambiando en todo el periodo. ¿Ok? ¿Cuáles son esas condiciones? Pues ya les dijimos, la rotación de los empleados, el incremento de sueldos, el tema de las liquidaciones que ya se hayan hecho previamente a lo que ya teníamos considerado, en fin, todos esos conceptos se van a ir evaluando en cada ejercicio. Y bueno, aquí la norma nos vuelve a repetir que esas obligaciones se deben de determinar sobre una base de valor presente. Y entonces era lo que les decía al inicio de la sesión. El valor presente pues no es otra cosa más que traerme al día de hoy el monto de lo que yo en un futuro dado le voy a pagar a los empleados por los beneficios que ya tienen derecho. Y eso cómo se va a determinar con base a una fórmula matemática, ¿ok? Y obviamente se espera que esas obligaciones vayan a ser liquidadas durante muchos años después de que los empleados ya hayan prestado los servicios a la empresa. Y también en este caso nos dice la norma que esas obligaciones dentro del plan van a ser cubiertas mediante aportaciones a los activos del plan, que era lo que les decía hace un ratito. Si la empresa tiene un plan de pensiones y si le ha estado inyectando capital o recursos a lo largo de los últimos años, pues también se van a ir considerando esas aportaciones y se le conoce como activos del plan. Bueno, entonces, regresándome tantito al concepto que nos dice la norma, nos dice que las obligaciones se deben de determinar sobre una base de valor presente. Y entonces aquí empieza un concepto importante que es base para este cálculo o este estudio actuarial, que es la obligación por beneficios definidos. ¿Qué es esto? Pues es el valor presente al día de hoy del total de los beneficios devengados de acuerdo con los años de servicios prestados en el periodo contable y en los anteriores que la entidad va a esperar pagar al empleado. ¿Ok? Y o a sus beneficiarios para liquidar las obligaciones correspondientes a los planes de beneficio definido, considerando su probabilidad de pago. Resumiendo, es el valor presente actuarial del pasivo que yo tengo al día de hoy por las remuneraciones que voy a hacer en un futuro, considerando que la antigüedad devengada de los empleados a la fecha del estudio y el sueldo proyectado a la edad de retiro del empleado. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos de un plan de beneficios definidos? Pues vamos a ver esta fórmula matemática. Aquí nos dice que vamos a reconocer un pasivo neto por beneficios definidos. ¿Qué es esto? Pues cuando analizamos los estados financieros, vemos en la parte del pasivo a largo plazo un concepto que se llama beneficios a los empleados. Ese pasivo
o ese monto que está ahí establecido en el estado financiero, justamente es eso, el pasivo neto por beneficios definidos, ¿ok? ¿Cómo se va a determinar ese pasivo? Puede ser que en muchas ocasiones sea un pasivo o bien que sea un activo. ¿Qué es lo que lo va a diferenciar? El plan de pensiones. Si la empresa ha estado inyectando capital a ese plan, pues obviamente, como les decía, para tener liquidez, para poder hacer frente a esas obligaciones que ve teniendo en un futuro dado, puede ser que de tanto capital que le haya inyectado la empresa, en lugar de ser un pasivo, se convierte en un activo. ¿Por qué? Porque la empresa ya tuvo eh, tiene suficientes recursos para hacer frente a esas obligaciones, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? Que la empresa va a reconocer un déficit, en este caso un pasivo, o bien un superávit, que sería un activo, cuando la obligación por beneficios definidos, cuando el pasivo que yo ya determiné, sea mayor o sea menor. Vamos a explicarlo un poquito más simple. Voy a reconocer un pasivo laboral cuando yo tenga una obligación mayor a mis activos. Ujú. Es decir, cuando yo tenga, cuando el monto de mi pasivo laboral sea superior a lo que yo ya le inyecté a la empresa como parte de mis pagos anticipados que he estado haciendo al plan de pensiones, para tener recursos en un futuro dado. Si mi obligación aún es mayor a esos recursos que yo ya estuve inyectando, pues va a seguir siendo un pasivo que voy a tener que reconocer. Pero si los recursos que la empresa ha estado inyectando a ese plan de pensiones son mayores a la obligación que yo ya tenía, entonces se convierte en un activo por beneficios definidos. ¿Por qué? Pues porque la empresa ya pagó de forma anticipada esos beneficios, ¿ok? Entonces lo único que tiene es un activo y que se va a ir devengando conforme se vayan ocurriendo las circunstancias, ¿ok? Esa es la clave de la norma del D3. Entonces, a lo largo de este curso les hablaba de que todo esto se va a determinar con base a estudios actuariales. ¿Cuál es la fórmula o el método que nos permite la norma reconocer? Es el método de crédito unitario proyectado. ¿En qué consiste este método? Pues obviamente son aspectos matemáticos que los actuarios pues son los responsables de llevar a cabo eso. ¿Y cuál es el concepto más fácil de entender? Pues que al día de hoy los empleados tienen que determinar cuánto es ese pasivo que van a tener que desembolsar las empresas en un futuro dado, ¿ok? Con base en el valor presente y con base en fórmulas matemáticas. Entonces, ¿pero qué es lo importante o la esencia de ese método? Aquí nos dice, los cálculos se van a realizar de forma individual para cada trabajador. Se van a realizar proyecciones anuales del monto de los beneficios que va a recibir el trabajador desde la edad actual hasta la edad de jubilación. La permanencia del trabajador se va a determinar a través de probabilidades, ¿ok? Porque pues obviamente tampoco es que tengamos seguro que el empleado vaya a trabajar ciertos años. Pueden existir condiciones específicas que se van a ir presentando a lo largo de la vida laboral del empleado. El salario se va a ir actualizando cada año y se van a considerar todos los decrementos a los que está sujeto el trabajador. ¿Qué quiere decir eso? Se va a ir considerando la vida laboral permanente promedio del trabajador, se van a ir considerando factores de invalidez o incluso de muerte. Entonces, en pocas palabras, lo que nos dice esta imagen que estoy poniendo aquí es a mayor edad, mayor antigüedad y mayor salario, se van a ir considerando ciertos aspectos. Y a lo largo de esta flechita azul se van a ir reconociendo ese pasivo laboral, ¿ok? Pero nos dice la norma es, el pasivo laboral no va a terminar en el momento en que yo liquide al empleado. Aguas. ¿Por qué? Porque también va a haber momentos en que el empleado, si está sujeto a un plan de beneficios por jubilación, pues también, aun y cuando ya se haya concluido su vida laboral en la empresa, el empleado va a seguir recibiendo ciertos beneficios que ya dijimos que van a ser en especie o económicos, y entonces el pasivo de las empresas se tiene que seguir reconociendo por esos beneficios que le van a dar a la persona,
¿ok? Esta parte de las hipótesis actuariales ya lo comentamos. Y bueno, el tema del valor presente, que es la clave de lo que se tiene que determinar en este estudio, ¿ok? Traerse al día de hoy el monto del pasivo que se va a reconocer en un futuro dado. En esta gráfica, aquí vamos a ir viendo cómo se conjugan todos estos conceptos que les he estado mencionando a lo largo de esta sesión. Aquí nos dice que puede que el pasivo aumente o disminuya. ¿Con base en qué? Con base en estos 4 conceptos que están aquí, que prácticamente son las hipótesis financieras, las hipótesis demográficas, los salarios y la antigüedad. Y entonces nos dice que para efectos de las hipótesis financieras, lo más importante es la tasa de descuento. Y en el caso de las hipótesis demográficas, el mayor impacto que va a afectar, pues es la rotación de los empleados. Los salarios también van a ir teniendo una influencia en el pasivo laboral con base en el porcentaje de aumento o de disminución de los salarios. Y la antigüedad también va a ser un factor importante para ir considerando este pasivo laboral. Aquí lo que nos dice la norma es que en el primer año se va a congelar la antigüedad, pero se va a ir actualizando conforme a cada nuevo cálculo, ¿ok? Y obviamente conforme a la antigüedad del empleado en la empresa. Entonces, el conjunto de todas estas conceptos va a hacer que aumente el pasivo o bien que disminuya el pasivo. Y si quisiera ponerle aquí otro antecedente, pues va a ser el tema de las aportaciones que la empresa vaya a ir haciendo a ese plan de pensiones. ¿Ok? Y otro concepto importante que nos menciona la norma, además de la OBD, es la OBA, que es la obligación por beneficios adquiridos. Recordando que la OBD es lo que ya está identificado como pasivo laboral, ¿ok? Lo que ya sé que tengo que pagar al empleado en un futuro dado, que se verá actualizando conforme el estudio actuarial. Pero nos habla también de una cosa que se llama OBA. ¿Y qué es eso? Es parte de ese pasivo laboral que yo ya tengo reconocido, parte de la OBD, que ha dejado de ser incierta. ¿Por qué? Porque el empleado ya tiene derecho a recibir esos beneficios en el presente o en el futuro, siempre y cuando se hayan cumplido con ciertas condiciones establecidas en el plan de beneficios y que no esté condicionado por una relación de trabajo futuro. ¿Cuál es este concepto o cuál es el ejemplo más claro? Es la prima de antigüedad. Si recordarán, la ley nos dice que se va a pagar a los empleados que tengan más de 15 años de antigüedad en la empresa, siempre y cuando pues, todavía estén vigentes a ese momento, y esto no va a depender de la relación laboral que tenga el empleado, no va a ser sujeto si sea liquidado o que siga trabajando. ¿Por qué? Porque el empleado ya es un beneficio que ya tuvo. Ajá. ¿Por qué? Porque está establecido en ley. Entonces, a ese tipo de conceptos se les llama obligación por beneficios adquiridos. Y bueno, aquí vamos a ver una fórmula matemática de cómo se debe de reconocer el monto que va a ir al resultado del ejercicio por parte de este pasivo. Se llama costo neto del periodo. Ese es el concepto que se reconoce en el resultado del ejercicio por este pasivo. ¿Cómo se va a reconocer o cómo va a estar formado por todos estos conceptos? Uno, el costo laboral del servicio actuarial. ¿Qué quiere decir? Recordando que a lo largo de la sesión ya les expliqué que este costo laboral del servicio actuarial es prácticamente en la parte del costo que se va a incrementar porque el empleado ya haya cumplido un año más de vida laboral en la empresa. El segundo concepto que se va a mencionar aquí es el costo laboral de servicios pasados. Y cómo se va a afectar por aquellas reducciones de personal o modificaciones al plan. Todos esos escenarios están contemplados en la norma y aquí se van a identificar en este concepto, costo laboral de servicios pasados. Como ya les dije, al ser un proceso actuarial, durante todo el proceso se van a ir generando ganancias o pérdidas actuariales. ¿Por qué? Porque los escenarios o las condiciones van a ir cambiando
constantemente. Ajá. ¿Cuáles son esos? Pues ya dijimos, la tasa de incremento de los sueldos, el tema de el incremento incluso del salario mínimo, ajá, la rotación del empleado, en fin, todos estos conceptos se van a ir considerando. Y luego también nos dice que van a ir considerando ganancias o pérdidas por liquidaciones anticipadas. Justamente también, ¿por qué? Porque si yo ya había proyectado un pasivo laboral por 50 empleados, pero si me regreso al ejemplo de que yo al día de hoy tuve que liquidar a 20 empleados, pues obviamente las condiciones cambian y entonces eso también me va a generar un impacto que se va a reconocer como una ganancia o una pérdida por liquidación anticipada. Igual, si la empresa tiene el plan de pensiones y si le ha estado inyectando capital a lo largo del periodo, pues también esos van a ir generando rendimientos. Esos también se van a ir considerando y los intereses. Entonces, hay otro concepto también que se llama remediaciones del periodo o reciclaje de remediaciones de periodos anteriores, que también tiene relación con aquellas ganancias y pérdidas actuariales que ya hemos comentado y se van a reconocer en el resultado como parte del ORI, ¿ok? Más bien dicho, en el capital, ¿ok? Entonces, toda esta parte, la fórmula de conjugar todos estos conceptos se van a conocer como costo neto del periodo, ¿ok? Y esto, ¿en dónde va a estar reconocido? En los resultados del periodo, como parte del costo o gasto, ¿ok? ¿Cuál es la fórmula más simple de reconocer esto? Es un cargo al resultado del ejercicio con un pasivo laboral, ¿ok? Vamos a ver más adelante cómo se reconocen estos conceptos. Entonces, aquí nos dice cuál es la forma en que se va a reconocer el plan. Nos dice, y espero ser un poco clara en esta lámina, nos dice que al inicio del periodo, es decir, el 1 de enero del 2021, por ejemplo, la empresa va a realizar una estimación de la expectativa del pasivo laboral o bien del activo laboral que tenga, como ya lo hemos platicado, si la empresa tiene suficientes recursos y esos recursos ya superaron el pasivo que tenga, pues va a ser un activo, no va a ser un pasivo. Pero en fin, lo que nos dice la norma es que al inicio del periodo se va a realizar una estimación de esa expectativa de ese pasivo laboral, ¿ok? Se va a reconocer en segunda instancia el monto del costo neto del periodo, es decir, la partecita que voy a reconocer en el resultado del ejercicio, ¿ok? Y ese es el tercer punto nos dice, es que esa estimación se va a revisar al cierre del periodo, ajá, considerando hipótesis vigentes a la fecha para determinar el pasivo laboral obviamente actualizado, ajá, y ya sea que se vaya a reconocer un pasivo o un activo, y el activo recordando que es ¿por qué? Porque la empresa ha realizado pagos anticipados a ese plan de pensiones, ¿ok? Entonces, lo que nos dice la norma es que al comparar el pasivo inicial con el pasivo final, van a ser, obviamente va a haber diferencias, y esas diferencias que se van a resultar, que van a ser influidas por remediaciones o ganancias y pérdidas, como ya lo hemos comentado, se van a reconocer en partecita que se llama ORI, otros resultados integrales, parte del capital contable de la empresa, una cuenta específica, o bien se van a reconocer en la utilidad o pérdida neta, según se opte, siempre y cuando sean consistentes a lo largo del tiempo. Si después de esto yo quiero cambiar y digo, no, lo voy a reconocer en otro lado, obviamente eso no se puede, y si lo quiero hacer, tengo que considerar el efecto retrospectivo de ese cambio que voy a hacer en el reconocimiento del pasivo. ¿Ok? Resumiendo, voy a reconocer mi pasivo laboral con base a una fórmula matemática que va a ser al inicio del periodo cuánto tenía estimado, con el final del periodo cuánto tengo estimado, y en la diferencia de ese pasivo al inicio y al final me va a generar ganancias o pérdidas que se van a ir considerando partecitas de esos efectos en la cuenta del capital o bien en la utilidad, ¿ok? Más adelante vamos a ver con test de mayor cómo se debe de reconocer todo este concepto, pero esa es la esencia de la norma. Y bueno, aquí otra vez estoy explicando cómo se generan esas ganancias y pérdidas actuariales. Ya dijimos que pueden ser por las tasas inesperadas altas o bajas de rotación de los empleados, tasas de mortalidad, de retiros anticipados, por incremento de salario para los empleados,
cambios inesperados en las prestaciones o beneficios a los empleados o cambios en la tasa de descuento. ¿Ok? Y bueno, también el costo laboral por servicios actuariales ya lo explicamos y va a ser el costo neto del periodo, perdón, el costo del periodo que se va a incrementar porque el empleado ya haya cumplido un año más de vida laboral con base a los planes definidos. Y también se va a incrementar por considerar el incremento de salarios esperados durante el año. ¿Cuáles son los pagos estimados? Pues los que obviamente se tienen contemplados que van a ser pagados en el año y se van todos estos conceptos van a tener un impacto considerando el efecto también de mortalidad o de invalidez o de rotación del empleado. Y bueno, también hay una cosa que se llama vida laboral promedio remanente, que también establece la norma y corresponde principalmente a los años restantes que tenga el empleado de vida activa en la empresa y que obviamente van a tener que considerarse en el cálculo matemático de los actuarios. Como les decía aquí, se calcula de forma actuarial considerando los decrementos por mortalidad, invalidez o rotación. ¿Qué otro tipo de beneficios al retiro van a tener los empleados? Pues seguros de vida, protección de salud del jubilado y su familia o bien la despensa para jubilados. Todos estos conceptos se tienen que analizar y ver cuáles son los que van a ser considerados como parte del plan actuarial. Y bueno, también esta parte de la reducción y liquidación anticipada de obligaciones, ya lo hemos comentado, puede que a lo largo de esa estimación del pasivo laboral se tengan que considerar efectos por reducción anticipada de los empleados, que puede ser porque se terminaron los años de servicio antes de lo esperado, por una reducción parcial de personal, por el cierre de la empresa, por la descontinuación de un segmento de una empresa, por la terminación o suspensión de un plan para que los trabajadores ya no tengan esos beneficios por los años de servicios en un futuro, o bien por las liquidaciones o pagos anticipados a los trabajadores, o bien que sea una transferencia de activos y pasivos. En fin, todos estos conceptos se van a considerar y van a tener un impacto en el pasivo que se tenga que reconocer. Resumiendo todos los conceptos que ya les comenté ahorita, aquí están las test de mayor de cómo se debe de reconocer en el estado financiero de la empresa el pasivo laboral, ¿ok? Entonces, lo que les decía es que la empresa va a tener una cuenta de pasivo, que en este caso se llama reserva de pasivos laborales, beneficios post-empleo. Esta cuenta debe de ser a largo plazo, porque obviamente corresponde a los pasivos que se van a devengar en un futuro. Esa cuenta va a tener un saldo inicial que de la reserva o bien saldo al cierre del ejercicio anterior, que sería OBD inicial, o la estimación inicial que se tenía. Y este sería mi saldo inicial, es un saldo de pasivo. ¿Qué voy a reconocer en primera instancia? El costo neto del periodo, ¿ok? Aquí dice costo neto del periodo y es el asiento número 1. Este costo neto del periodo, ¿cuál es? Pues es el efecto que tengo que llevarme al resultado del año considerando la actualización del pasivo que ya me haya determinado el propio actuario. Entonces, este costo neto del periodo lo voy a cargar al resultado. Aquí ya tengo la cuenta de resultados. Se carga el resultado, costo neto del periodo, con abono a la cuenta del pasivo. ¿Ok? Y ese es mi primer asiento contable. Después, tengo que evaluar las condiciones que se hayan tenido en la empresa. Y si la empresa realizó pagos de beneficios, es decir, si ya realizó pagos por liquidaciones o por primas de antigüedad o ya realizó algún pago al empleado, entonces se tiene que considerar eso en la expectativa o en el cálculo. Y entonces esos pagos que se hayan realizado, pues cuál es el asiento contable, se cargan a la cuenta del pasivo laboral, es decir, disminuyen el pasivo laboral y va a una cuenta de bancos como parte de la salida de los recursos. Tercero, si la empresa tiene el plan de pensiones y va a ir realizando e inyectar capital a lo largo de ese plan de pensiones, pues entonces, ¿qué es lo que se tiene que considerar? Igual una disminución al pasivo laboral por esos pagos anticipados o aportaciones que la empresa está haciendo a ese plan. Y entonces, ¿cuál es el asiento contable? Disminuyes el pasivo laboral y te lo llevas contra la cuenta de bancos, ¿ok? Como igual parte de la salida de los recursos.
Y el cuarto asiento que nos habla la norma es, vas a ir reconociendo como una cuenta del ORI, una cuenta complementaria del capital, todas las afectaciones o remediaciones por ganancias y pérdidas actuariales que se hayan identificado en el proceso. Entonces, puede que se reconozcan en el ORI o puede que se reconozcan de forma directa en los resultados del periodo. Y entonces el asiento contable va a ser ya sea que se carguen o que se disminuyen, dependiendo, pero en este ejemplo que les pongo es cargas en la cuenta del ORI contra el pasivo laboral. Es decir, ¿por qué? Porque esas remediaciones o esas ganancias y pérdidas actuariales pues incrementaron tu pasivo laboral. Pues por eso aquí se está abonando. ¿Ok? La suma de todos estos conceptos que tenemos en la cuenta del pasivo laboral va a ser el saldo final de la empresa que tiene que reconocer por pasivos laborales. En otra cosa es el pasivo neto por beneficios definidos. ¿Ok? Este es pues como tal, todo lo que ya les expliqué a lo largo de este curso se resume en ese pasivo que la empresa tiene que reconocer en el estado financiero, en el renglón de pasivos a largo plazo. ¿Ok? Y bueno, la norma por último nos dice qué es lo que se tiene que revelar en los estados financieros. Se tiene que revelar las características principales de los planes, la política contable que haya seguido la empresa para el reconocimiento de esas pérdidas y esas ganancias actuariales. Se tienen que conciliar los saldos iniciales y finales de ese pasivo laboral que ya les dije, que se conoce como obligaciones por beneficios definidos. En su caso también se tienen que identificar todas aquellas obligaciones por beneficios adquiridos, recordando que es lo que ya, la partecita de ese pasivo que el empleado ya tiene beneficio, de la cual ya el empleado ya es acreedor a que se le pague. Se tienen que conciliar los saldos iniciales y finales de los activos del plan, en el caso de que la empresa tenga activos. Se tiene que conciliar el pasivo laboral y los activos, que es lo que ya les decía, la fórmula matemática donde vamos a reconocer el pasivo inicial con el pasivo final y en su caso los activos que la empresa tenga en el plan de pensiones. Se tiene que reconocer el costo neto del periodo, es decir, a lo largo de la presentación, y me voy a regresar muy rápido a el costo neto del periodo, que es este, en donde les explicaba que prácticamente este costo es lo que se va a ir al resultado del ejercicio, considerando todos estos factores, es que bueno, ya no se los voy a explicar, pero que ya lo hemos revisado a lo largo de la presentación. Y después se tiene que considerar las principales hipótesis actuariales, que ya también las hemos visto, que prácticamente son las tasas de descuento, la tasa de incremento de los sueldos, la tasa de rotación, las condiciones demográficas de los empleados en la empresa, en fin. Todo esto se tiene que evaluar y se tiene que revelar como parte de las notas a los estados financieros. Y bueno, con esto concluyo mi participación. Una disculpa por los problemas técnicos que tuvimos al inicio de la sesión. Y es muy importante que ustedes recuerden que la norma de 3 de obligaciones a los empleados, pues justamente lo que nos dice, y por eso es la importancia de reconocer este pasivo laboral en los estados financieros de la empresa, es porque la empresa, al momento de que contrata a los empleados, asume una obligación laboral con ellos y entonces, a partir de ese momento, se tiene que ser acreedor a ciertos pagos que se van a ir haciendo a lo largo de la vida laboral del empleado y por eso es la importancia que se reconozca ese pasivo en los estados financieros, porque como ustedes saben, los estados financieros van a ser presentados a los accionistas o a cualquier usuario que vaya a utilizar esos estados financieros y el objetivo es que presenten de forma razonable la situación financiera de las empresas. ¿Ok? Si tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber a través del chat. Eh, les vuelvo a repetir, el curso fue un poco técnico, pero traté de resumírselos de forma muy simple. Hay una pregunta, dice, ¿qué debo hacer en las siguientes situaciones? Si no tengo un cálculo actuarial, incluso si no quiera hacer uso de estos expertos, ¿qué hago si me doy cuenta que mi actuario me dio un estudio actuarial similar al del año pasado? ¿Hay implicaciones contables de revelación asociadas con el COVID? Bueno, vamos a ir por partes. El primero, si no tienes un cálculo actuarial, incluso si ni siquiera haces uso, no quieres hacer uso de esos expertos, pues es un tache.
¿Por qué? Porque al final de cuentas eso puede ser una limitación y entonces tus estados financieros no van a reportar la situación financiera real de la empresa por esas obligaciones. El impacto que vas a tener en los estados financieros si es que te dictaminan, pues que tengas una salvedad en los estados financieros, porque de tal forma que no se ha evaluado ese pasivo laboral, puede que implique que los estados financieros no presenten la situación real de la empresa. Muchas de las empresas, por querer ahorrarse un gasto y no hacer ese tipo de reconocimiento, pues lo que hacen es que pues lo omiten, ¿no? Y eso va a representar, como ya lo hemos visto, una posible contingencia, incluso de tipo laboral, en un futuro dado. Entonces, es indispensable que la empresa, pues realice este cálculo actuarial. Dos, ¿qué hago si me doy cuenta que mi actuario me dio un estudio actuarial similar al del año pasado? Pues entonces aquí es tache también. ¿Por qué? Porque el actuario, como lo dijimos al principio de la sesión, para que pueda realizar el estudio actuarial, tiene que conocer la empresa, tiene que conocer en primera instancia a qué se dedica, cuáles son los empleados que tiene la empresa contratados, cuáles son las prestaciones que le otorgan a los empleados, si solamente son las de ley o si la empresa ha realizado pagos adicionales a lo largo de la historia que indiquen que ya tiene que hacer esos pagos en un futuro dado. Tiene que conocer la tasa de incremento de los sueldos de los empleados, tiene que conocer el nivel de rotación de los empleados, en fin, tiene que conocer la empresa para poder hacer un cálculo adecuado y preciso para la empresa. No es posible que el actuario vaya y prepare un estudio actuarial para la empresa A y para la empresa B, porque las empresas van a tener distintas hipótesis y van a tener distintas prestaciones. Entonces, allí lo que se hace es, antes de que se le dé la tarea al actuario, pues primero tenemos que identificar que el actuario tenga la capacidad profesional para llevar a cabo esa tarea. Dos, el empleado, perdón, el actuario y la empresa tienen que conocer, eh, pues lo que ya les dije, tienen que conocer a la empresa, tienen que saber cuáles son las prestaciones que tienen los empleados, en fin, tienen que conocer todas las condiciones de la empresa para poder llevar a cabo un estudio actuarial y que el pasivo que va a reconocer la empresa a través de ese estudio sea razonable. ¿Qué pasa? Si el actuario no considera la tasa de descuento apropiado, no considera la tasa de incremento de salarios, si el actuario se da con otras condiciones que no son acordes a la empresa que yo le estoy diciendo, pues obviamente que me va a dar como resultado que un pasivo laboral no sea el adecuado y que entonces, si bien la empresa ya realizó una inversión económica al contratar al actuario, pues el trabajo que va a darle el actuario va a ser incorrecto porque no va a ser un pasivo laboral, obviamente, adecuado a las condiciones de la empresa. Entonces, en ese caso, primero lo que se tiene que hacer es sentarse con el actuario, decirle cómo está la empresa, cuáles son las condiciones. Y si te das cuenta que tu actuario te dio un estudio actuarial que no es acorde a lo que tú necesitas y que además no está considerando las hipótesis financieras correctas, ¿qué es lo que va a suceder? Que tu pasivo laboral que estás reconociendo sea incorrecto. Entonces, si te llegan a revisar o si tú estás siendo sujeto a una auditoría de estados financieros, cuando el auditor evalúe estos aspectos, pues va a reconocer un posible impacto que va a causar una posible salvedad en los estados financieros porque tu pasivo no está acorde a las condiciones financieras de la empresa. Tercer punto, ¿hay implicaciones contables de revelación relacionadas con el COVID? En realidad, estas implicaciones contables son las que van a determinar la propia empresa. ¿Por qué? Porque si la empresa, como parte de la contingencia que tuvimos en los últimos 3 años, tuvo medidas específicas y a lo mejor disminuyó la plantilla de los empleados o cambió las condiciones económicas que tienen con los empleados por las prestaciones que les otorgan, o bien porque les disminuyó el sueldo, todos esos aspectos económicos van a tener obviamente un impacto en las condiciones y en las condiciones que le va a otorgar a la empresa, al empleado en un futuro dado y por ende sí van a tener un impacto en el pasivo laboral, ¿ok?
Pero si la empresa no ha cambiado las condiciones de los empleados y solamente pues es una contingencia de forma general que estamos viviendo todos, pero que no ha cambiado ni le ha disminuido el sueldo, ni ha corrido gente, ni ha cambiado su plantilla, ni nada de eso, pues entonces simplemente se podrían revelar en notas a los estados financieros que la empresa pues está asumiendo una contingencia, que ahorita no se han cambiado las condiciones, pero pues posiblemente tendrá que evaluar la empresa el impacto que va a tener en esas situaciones en específica este tema del COVID, ¿ok? No sé si con esto doy respuesta o si tienes alguna duda adicional. Y si tienen alguna duda adicional, por favor háganmela saber. Bueno, pues con esto concluyo mi presentación. Muchísimas gracias. De todas formas, disculpen por los inconvenientes. Si tienen alguna duda en específico particular que quieran compartir, con gusto la podemos ver. Les voy a dejar en el correo, en el chat, perdón, mi correo personal, perdón, mi correo dejé ya. Dice más o menos, no es cierto, gracias. O sí o no. Bueno, ya les dejé mi correo de todas formas. Muchísimas gracias por su atención. Fue un tema un poco técnico, la verdad, pero espero que se los haya transmitido de la forma más sencilla posible para que pues queden cumplido el objetivo que les dije de que sean pues los aspectos más básicos del cumplimiento de esta norma. De cualquier forma, también este video va a ser subido a la página de YouTube de la firma y pues muchas gracias por su atención. Solamente me dan un minuto, por favor, la gente de GEIA para que pueda tomar la asistencia. Listo, ya se tomó la asistencia. Muchas gracias por su participación y buen fin de semana. Gracias a todos por sus comentarios en el chat. Hasta luego.